Amigas y amigos de Cuatro Vientos, hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos aquí en su casa, que es Cuatro Vientos, en nuestra plataforma 4V Diálogos. Es un placer estar con ustedes, amigos y amigas. Desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, les damos la más cordial de las bienvenidas. Son en este momento las 9 de la mañana con 40 minutos, tiempo de Baja California. Eso siempre hay que subrayarlo, porque tenemos diferencias con el resto del país y obviamente pues, a nivel internacional. El momento que usted nos esté observando, buenos días, buenas tardes o buenas noches, si está también reproduciendo nuestro programa o nos está viendo del otro lado del planeta. Oiga, pues mire, el día de hoy tenemos la fortuna, la verdad, de relanzar programas con dos estimados y queridos amigos de Cuatro Vientos. El día de hoy, una de ellas pues no va a estar presente porque también tiene otros compromisos, pero la más cordial de las bienvenidas a el maestro José Santos Urbina Mendoza, integrante de la Coordinación Política Nacional de la Unidad Comunista, que fue constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en nuestro país, en México. Él es también maestro en educación y en expresión para las artes y es profesor académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, en donde está impartiendo, entre otras materias, y ahora sí ya de manera presencial, nos está diciendo en este momento el maestro, en pensamiento sociológico de Carlos Marx. Y fíjese, el día de hoy, Olga, el tema es muy interesante porque vamos a platicar de los mitos y las realidades del litio en nuestro país. Mineral que usted sabe ha generado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues una reforma constitucional que está próxima a ser analizada en el Congreso de la Unión, que incluso tenemos entendido que se van a abrir una serie de debates para que otras voces se escuchen en la elaboración y confirmación de esta reforma que es por un lado la eléctrica, pero abarca el tema del litio. Y bueno, se ha provocado una polémica también en torno a la rectoría del Estado en los sectores económicos estratégicos de nuestra nación. Así que es un tema de veras que es muy, muy interesante y que incluso, maestro, nada más así como para abrir boca, lo cierto es que incluso durante la exposición de la 34 Convención Internacional de Minería, que se realizó hace 2 días allá en la Ciudad de México, el ingeniero, le voy a decir que se llama Armando Alatorre Campos, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, pues dijo que simple y sencillamente el tema del litio no tiene en realidad un potencial para ser un producto que sea relevante para el sector energético nacional. No es tan grande los yacimientos, no son tan grandes los yacimientos que se nos han hecho creer del litio en nuestro país. Son expectativas que él considera que son exageradas, este especialista lo está afirmando. Y pues lo cierto es que también dice que el litio será, que si bien es cierto que el litio será el mineral del siglo, pues nunca podrá sustituir al petróleo. Olga Alicia Dragón, adelante. Bueno, maestro, qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Tenemos un gran agradecimiento, simpatía, coincidencias con el maestro Santos Urbina. Y nos da mucho gusto que esté con nosotros. No solamente vamos a hablar de litio, le pedimos que hiciéramos énfasis en ello porque en otros programas que hemos hablado de la reforma energética hemos dejado de lado el litio y es importante, pero la invitación es en general hablar de esta reforma energética en materia de electricidad que está electrocutando. La sola iniciativa propuesta por López Obrador trae casi electrocutados grandes intereses y políticos opositores que un día sí y otro también salen a alertarnos de que si la reforma que está proponiendo López Obrador llega a aprobarse en la Cámara de Diputados y convertirse en una reforma constitucional, entonces será el desastre de todos los desastres. México estará hundiendo al planeta, produciendo energía sucia, las tarifas se van a disparar a tal grado que casi no vamos a poder vivir más que para trabajar, pagar la electricidad, o vamos a tener que volver a las velas de cebo. Y nos pintan un panorama totalmente terrible.
Maestro, frente a todo esto, hay que decir que no la tiene tampoco tan fácil el presidente López Obrador, porque necesita por lo menos 56, no recuerdo si son 56 o 57 votos que le están haciendo falta en la Cámara de Diputados para lograr la mayoría calificada. Morena y sus aliados en la coalición Juntos Hacemos Historia no dan las 2/3 partes que se requiere para lograr una reforma constitucional. Necesita también la mitad más uno de los congresos locales, 17 congresos locales. Ahí parece que puede estar más fácil la situación porque Morena acaba de ganar varios gobiernos y congresos locales en el país. Y frente a esta pelea que hay ahorita, que es el tema, yo creo, de todos los temas en este momento, la reforma energética, porque toca todos estos intereses que se crearon y crecieron en torno a la reforma energética anterior, la de 2013, que aprobó el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el Pacto por México, con las cúpulas panistas. Ahí no se metieron en problemas de cómo se componía el Congreso, ahí se arreglaron con los dirigentes de los partidos y casi desaparece el Poder Legislativo porque les llegaba directo la línea de lo que acordaban los líderes de 13 partidos, PAN, PRI, PRD y el presidente, y ahí va, a votar la mayoría en la Cámara de Diputados. Maestro, esta situación de la reforma energética, ¿cree usted que salga adelante? ¿Y cuál es, en su opinión, los aspectos medulares, incluido el litio, porque es también el incluir este metal como un metal estratégico que quedaría exclusivamente en manos de la nación? Adelante, maestro. Gracias, muy amables por su invitación. Ya casi me siento de casa. Lo es, maestro. Siéntase en casa, por favor. Gracias por la invitación Claro, y la oportunidad para hacer algunos comentarios. Bueno, ya que hay dos comentarios, uno sobre el litio y precisamente lo que comentaba el ingeniero Armando Alatorre, ¿no? Pues el ingeniero es buen ingeniero, pero no creo que sea un buen político. Primero, ¿no? La primera pregunta. Okay. Y podemos regresar a la cuestión del litio. ¿Qué decían en 1900, a principios del siglo XX, respecto de lo que es el petróleo, ¿no? En 1906 se establece la primera empresa petrolera norteamericana y apenas se empieza pues a hacer de manera incipiente la explotación de este recurso. Es, ¿cómo decirlo? Pues los gringos sí sabían lo que teníamos. Ellos sí sabían lo que teníamos. Y por eso, a partir de la primera empresa petrolera, comienza a desarrollarse la explotación de este recurso. Pero para 1921 éramos ya la cuarta potencia mundial en producción de petróleo, ¿no? Entonces ahora nos dice, no, pues es que aquí no hay litio, hombre, es muy poquito. ¿Para qué es, hombre? ¿Para qué el Estado se vaya a hacer cargo de esta actividad económica, ¿no? Sí. Que les están exagerando. No se está exagerando, ¿no? Yo hice un poco el recuerdo de lo que ocurrió en 1906. La visión que se tenía en 1906 era pues limitada, pero para 1921 era otra realidad, ¿no? Ya como en el ranking de las empresas petroleras de en ese momento, pues México era significativamente importante, ¿no? Afortunadamente pasa a ser propiedad y dominio de la nación luego de la expropiación petrolera con el presidente Lázaro Cárdenas, fruto de una lucha de los trabajadores. Entonces, yo creo que no podemos desestimar para nada, ¿no? Una cosa es lo que dijo el ingeniero por cuanto a estas reservas y a las capacidades que actualmente se tienen, y otra por cuanto a lo que representa desde el punto de vista estratégico para el país este recurso, junto con otros recursos minerales y energéticos como es el petróleo, ¿no? Entonces, hay que verlo en dos dimensiones, este tema, ¿no? El tema de interés nacional y como recurso potencial para el desarrollo económico del país
por cuanto al aspecto económico, pero también desde el punto de vista de recurso que debe estar bajo el dominio de la nación con el propósito de garantizar un proceso que se inició desde la lucha de independencia, que es lograr nuestra autonomía económica, nuestra independencia económica, nuestra soberanía económica. En cualquier casa que dependa de los préstamos y del dinero del vecino, pues no tiene independencia esta casa, ¿no? Es lo mismo que ocurre en el país. Si nosotros dependemos económicamente de cualquier otra potencia extranjera, la independencia política y la soberanía, pues es muy cuestionada, ¿no? Sí. Entonces habría que entenderlo en ese sentido, ¿no? Y no, la declaración del ingeniero que es un excelente geólogo, diríamos, no tiene ningún significado desde el punto de vista de la trascendencia de la medida de lo que ahora se está planteando políticamente como recurso, ¿no? Cuando se expropia el petróleo, pues imagínense, las compañías transnacionales dijeron, no, pues van a fracasar estos mexicanos desarrapados, descamisados, ¿no? Pero cómo en pocos años México aplicó toda una estrategia tecnológica y de carácter político y económico que permitió entonces que Pemex estuviera en el ranking de las empresas más importantes de todo el planeta, pero como una empresa del Estado, como muchas otras empresas del Estado en otros países capitalistas desarrollados, que lo es el petróleo, pero que no entraríamos a ese tema, ¿no? Por cuanto a lo que se refiere a lo que señala de la iniciativa que presenta el presidente, pues es una iniciativa fundamental. Es decir, México no puede lograr un desarrollo económico, desarrollar sus fuerzas productivas propias, su mercado y la economía de la nación si no mantiene la soberanía sobre sus energéticos. O sea, eso es fundamental. Gracias precisamente a esta soberanía nacional respecto de nuestros energéticos, es como pudo desarrollarse procesos de industrialización y desarrollo económico del país. Y esto permitió generar una riqueza, estando en manos del Estado, que se tradujo en condiciones de desarrollo, pero también de bienestar. Entonces, es fundamental que toda la industria energética sea de dominio del Estado, sea de dominio público y propiedad de la nación. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que estamos en el camino y en la etapa de recuperación del proceso que fue traicionado, que mediante la gran corrupción fue entregada a las compañías extranjeras, principalmente del gran capital nacional. ¿Qué es lo que hace ahora el presidente? Bueno, plantea una iniciativa en materia energética en la que se perfila entonces el Estado y la nación como los propietarios y de esta actividad estratégica fundamental, y permite, por lo tanto, que se desarrolle esta industria de carácter nacional en manos del Estado. Y quiero hacer una diferenciación entre rectoría, porque ahorita lo comentó nuestro compañero. Una cosa es la rectoría y otra cosa es la participación e intervención del Estado en la economía. Precisamente una de las medidas que dieron paso al proceso neoliberal fue modificar el carácter de interventor o de participante directo del Estado en la economía al papel de rector. El papel de rector limitó al Estado en la participación de la decisión económica de sus recursos fundamentales y dio paso al proceso de desnacionalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la visión de los neoliberales con la rectoría, lo que el Estado hace el papel rector desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de esas orientaciones, pero que se excluye al Estado como participante interventor directo de las áreas fundamentales de la economía. Esa fue la estrategia y metieron la palabrita. Miguel de la Madrid metió la palabrita de la rectoría con la reforma que hizo y dio paso después al proceso de desnacionalización y privatización de estos recursos. ¿De qué se trata ahora? No es solamente la rectoría del Estado, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las tareas que el Estado y el gobierno tienen con respecto de todo lo que es la economía.
sino que aquí lo que se está planteando es la participación directa del Estado en esta área fundamental de la economía que durante los 36 años se fue abandonando y se fue entregando al capital privado. Esa es la diferencia, y por eso la chillería de la derecha, que hace los intereses de las compañías que van a estar afectadas en este proceso, ¿no? Bien, se señala que, bueno, fue presentada esta iniciativa y que el gobierno no tiene la mayoría necesaria, calificada para poder aprobarse. Bueno, esto es en parte cierto, pero también lo cierto es que hay interés de muchos sectores del país en materia económica que van a ser beneficiados con este proceso, como en otro momento se beneficiaron del proceso de nacionalizaciones, que estoy seguro que van a apoyar y van a respaldar esta iniciativa del presidente y que necesariamente se va a lograr esta mayoría tanto a nivel federal como por la aprobación de los congresos de los estados. ¿Pero a condición de qué? Pues a condición de la participación y de la movilización de carácter popular y de la participación de organizaciones populares y sociales con el propósito de reafirmar, de impulsar que se apruebe este proyecto, esta iniciativa de decreto que reforma la Constitución y que va a establecer y sentar las bases del dominio de la nación respecto de estos recursos en los que se encuentra pues también el litio, ¿no? Y de nuestros energéticos. Entonces es una medida trascendental y muy, muy importante sin lugar a dudas, ¿no? Y finalmente, al igual que ocurrió en la defensa de nuestros recursos durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, hoy pasa exactamente lo mismo. La oposición de la derecha y de los grupos conservadores que se unen para resistir a esta medida de carácter nacionalista y patriótico. Hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y las argumentaciones que dicen, pues son verdaderamente risibles, ¿no? Yo me reiría más de las argumentaciones que tuvieron ellos que argumentaron para la privatización que presentó Peña Nieto, ¿no? Ellos decían que se iba a bajar el costo de la gasolina, que todo lo que dijeron de argumentos fue una falsedad. Y estos mismos que argumentaron que con la privatización por parte de nuestros energéticos la población se iba a beneficiar, son los que ahora están diciendo que con la medida del presidente la población se va a perjudicar. Entonces va a ser totalmente lo contrario. En realidad se trata de una batalla de gran magnitud, es decir, que pone frente a frente a dos conjuntos de intereses. Por un lado, pues los de la derecha neoliberal, que están pensando en recuperar otra vez el gobierno, y por otra parte, un gran bloque de mexicanos que podemos decir de una gran corriente progresista y revolucionaria que se están movilizando los dos grupos, los dos grandes bloques, y están en este proceso de enfrentamiento político que pasa, ¿verdad? Es decir, estos dos grandes bloques enfrentados con dos proyectos distintos. Por un lado, los neoliberales con un proyecto que ya nos aplicaron durante 36 años de entrega al capital privado nacional y extranjero, o gran capital privado nacional y extranjero, y por otro lado, todos aquellos sectores que se oponen a estos proyectos privatizadores y que plantean una política nacional, de desarrollo nacional, con independencia respecto de los intereses transnacionales, ¿no? Y están poniendo en juego todos sus recursos, ¿no? De un lado, pues para bloquear la iniciativa, para que no sea aprobada y para que prevalezcan pues los intereses de los negociantes privados, y el otro bloque para que la iniciativa se apruebe y que de esta manera pues se sienten las bases de nuevos avances hacia nuestra independencia económica y política del país, con el propósito de que haya mayor equidad social y que la población se beneficie, ¿no? Vemos por un lado, entonces finalmente, del bloque neoliberal de la derecha,
pues recurría a toda clase de mentiras y de falsedades, pues para engañar a ingenuos, ¿no? Tal como lo hicieron, digo yo, en el tiempo de la privatización, ¿verdad? Cuando mintieron respecto de que ellos prometían que con la privatización del consumo de la energía eléctrica, esta se iba a abaratar, que con la privatización del petróleo, iba a disminuir el costo de la gasolina, cuando en verdad se volvió todo más caro, ¿no? Trajeron gasolina de la India, quién sabe cuántos lugares, ¿no? Y utilizando a compañías nacionales en contratos de gran corrupción. Es decir, ellos mintieron con su promesa de que se produciría también energía limpia y se combatiría la contaminación ambiental, cuando ocurrió todo lo contrario, ¿no? Y decía, pues ahora ellos están argumentando que con la iniciativa que presenta el presidente, el pueblo de México se va a perjudicar. Sí, maestro, con el debate, que además ya es público, porque es la ventaja que tenemos ahora en esta época, de que con tanta información que fluye desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador, así como los debates que se desatan a través de los medios con o sin mentiras, pero nos meten a todos a tratar de dilucidar, a buscar información, está más accesible la información y los datos duros. Y esto nos ayuda a aclarar muchas cosas en nuestra propia mente, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que el concepto de patria o de soberanía es algo muy bonito que se canta en el himno nacional, que sirve para hacer poesía patriótica, son sentimientos de la nación, así se ve así como algo muy romántico, pero cuando ya se aterriza en algo tan concreto como es las tarifas de la electricidad, los recursos naturales del país que son saqueados, el riesgo en que se pone a la población cada vez que se entregan recursos como el petróleo, la electricidad, y luego viene problemas como una oleada de calor o de frío, y se conjuntan otros factores que nos ponen como familia a sufrir, y vienen los apagones y los precios de las tarifas se elevan hasta las nubes. Dice uno, caray, ¿qué es esto? Pues eso es lo que se llama seguridad nacional, si se entregan los recursos a particulares, si se permite que se entreguen bienes que son de la nación, estratégicos, como el petróleo, como la electricidad, como el agua, y que además forman parte de lo que llamamos los derechos humanos, el derecho que tenemos todos al agua, al aire, a la electricidad, por el simple hecho de haber nacido en un territorio como el nuestro, que además tiene estos recursos, y si no los tuviera tendría que conseguirlos. Pues es cuando entendemos qué es soberanía, y es vida, es la vida de los pueblos, la vida misma de los pueblos. Y viene al caso, maestro, lo que estoy comentando, porque si algo me llama la atención en el anuncio de esta reforma de electricidad que presenta López Obrador, han sido los datos que una y otra vez nos da a conocer la secretaria de Energía, Rocío Nale, y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, cuando dicen que tienen como objetivo fundamental fortalecer la Comisión Federal de Electricidad como una empresa de la nación. Incluso ya no la van a calificar como empresa, sino como una institución incorporada de pleno derecho al Estado, y no como la paraestatal de siempre. Y reintegrarla, porque en las reformas de estos 36 años de neoliberalismo, hasta llegar al tiro de gracia de la reforma de Peña Nieto, lo que hicieron fue descuartizarla, dividir la Comisión Federal de Electricidad en 6 partes o departamentos que no podían comunicarse. Por ley les prohibieron relacionarse entre sí, comunicarse entre sí. Una empresa descuartizada, una cuatlicue, fue lo que nos hicieron de la Comisión Federal de Electricidad, y eso lo habían hecho antes también con Pemex, y ahora dice, vamos a reintegrar a la Comisión Federal de Electricidad, y quedará con la mayoría
de la producción, de la generación de electricidad en sus manos. Dice, no se trata de que se cree un monopolio, porque tendrán el 54% de la generación de energía eléctrica a su cargo, pero el otro 46% lo tendrán las empresas particulares, privadas. Y esto es muy importante porque la oposición siempre está señalando de que se busca hacer un monopolio de Estado y ahorcar a la iniciativa privada, asfixiar a la sociedad. Y dice Rocío Nale, no, dice, se quedan estos términos. Y para mi sorpresa, maestro, apenas antier me enteré por un economista, Ángel, ahorita recuerdo el apellido, que invitaron los chamucos a una entrevista, que hasta el 2018 estaba así la proporción, 54% de la electricidad la generaba la Comisión Federal y 46% la iniciativa privada. Y la oposición dice, nos quieren regresar al pasado de los años 60, es imposible, estamos viviendo épocas modernas. Pues en 2018 ese era el porcentaje, pero entraron en función ya todas las leyes secundarias y los contratos a los que dio lugar la reforma peñista. Y cuando entra López Obrador en el primer año, ya se cae hasta la fecha a 38% la Comisión Federal de Electricidad y el 62% el sector privado. Y dice Rocío Nale que la proyección que tienen las empresas particulares, estudiadas ya por la Comisión Federal, de que si no se hace algo para modificar este rumbo, para el 2024 el 15%, solo el 15% va a ser producido por la Comisión Federal de Electricidad y el 85% por los privados. Y esto nos lleva de lleno, maestro, a analizar lo que ha sucedido no en el siglo pasado, sino en esta actualidad que vivimos. Lo que sucedió, por ejemplo, en febrero en Texas, donde por no tener empresas de Estado que corrigieran, que ejercieran la rectoría sobre el energético, se disparó el precio del gas ante una oleada de frío en Texas, de costar $3 o $4 la unidad, hasta $400, porque aprovecharon, las empresas están para el lucro, y aprovecharon esa situación de necesidad de más gas para la electricidad y la calefacción de los hogares de Texas, y dispararon así los precios, y no había autoridad, no había quien pudiera controlar. Lo único que hizo el gobernador fue decir, no sale la energía, el gas que se genera en Texas, no va a salir para México, ya no les vamos a exportar el gas, ni siquiera para los estados vecinos estadounidenses de Texas. Y entonces estas situaciones ponen en crisis lo que llamamos la seguridad nacional, o la seguridad en este caso regional de estados. Y usted sabe lo que está sucediendo ahorita en España, donde los precios también de la electricidad se han elevado de manera escandalosa. Y allá, en este momento, los españoles dicen que cada día alcanzan niveles históricos sus tarifas. Hoy es histórico en relación con ayer, pero mañana será superior a lo que es hoy. Y están en una situación verdaderamente hasta absurda. Si no fuera por la tragedia, darían risa, ¿verdad? De que no pueden ni siquiera usar la electricidad para lo más básico, y tienen que levantarse en la madrugada, las amas de casa a las 4 de la mañana a lavar ropa. La electricidad sube de precio cada hora, y es un modelo de precios que establecieron un sistema para fijar el precio hora por hora. ¿Quiénes? Las empresas privadas que se apoderaron de todo el sector eléctrico, y son las mismas empresas, maestro, que se han ido apoderando aquí del sector eléctrico privado, privatizando pues estas partes de la energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica en México.
Eso es lo que yo quería mencionar porque me parece fundamental frente a los argumentos que nos dan de que estaremos peor con la reforma de López Obrador, mientras que lo que está en riesgo es la soberanía nacional y el hecho de que las autoridades mexicanas plantean que un propósito es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, un propósito de esta reforma, y la otra, ¿para qué? Para garantizar tarifas accesibles a todos los mexicanos. Su micrófono. Efectivamente. Ándale. Ahora sí. Sí, es un... Bueno, coincido plenamente con todo lo que usted ha señalado. Efectivamente, todos los enfoques que planteó son correctos en mi opinión. Yo rescataría dos al menos que tienen que ver con esto, ¿no? Y efectivamente señaló que es un problema de seguridad nacional, ¿no? Como lo plantea Rocío Nale y lo plantea el propio presidente. Es decir, ¿por qué es un tema de seguridad nacional, ¿no? Incluso ya el planteamiento de seguridad nacional ya es normado hasta por Naciones Unidas, ¿no? Y que tiene que ver, diríamoslo, en el sentido de que la seguridad nacional va a resultar una condición fundamental para que cualquier Estado, ¿no? No tenga riesgos, no solamente de carácter militar, ¿no? Sino estamos hablando riesgos desde el punto de vista económico, derivados de las presiones políticas y económicas que otras potencias puedan hacer en contra de esos países. Entonces, México es un país vulnerable en la condición en la que los impuso el grupo de neoliberales. Ellos no solamente atentaron contra las empresas del Estado y las privatizaron, sino que pusieron en riesgo la seguridad nacional, la seguridad económica, la seguridad alimentaria e incluso la propia integridad desde el punto de vista militar, y lo vimos, la seguridad que tiene que ver con la cuestión territorial, y como lo vemos, pues con la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pusieron en riesgo la seguridad de la nación. Y esto implica, entonces, garantizar la seguridad de la nación desde el punto de vista económico y concomitante inmediatamente en lo político y en lo social. Y está en el contexto de los derechos humanos del tercer nivel, que tiene que ver con los derechos de los pueblos a su integridad y a su soberanía nacional. Entonces, este planteamiento que hace el presidente de la República está en ese contexto: preservar la seguridad nacional de sus recursos económicos, de sus recursos energéticos, para poder desarrollar en paz. Es decir, la seguridad nacional implica la necesidad de mantener la integridad de la nación, la soberanía nacional y el propósito de desarrollarlos en paz de una forma, diríamoslo, duradera. Por eso, la diferencia entre la iniciativa o contrarreforma que presentó Peña Nieto, pues fue violentar la seguridad nacional, ¿no? Además del interés económico nacional. La propuesta que hoy se señala, a diferencia de la anterior, consiste en lo siguiente, ¿no? Es decir, establecer como área estratégica reservada para uso o reserva exclusiva de la nación todas esas actividades relacionadas con el sector eléctrico, que va a la generación, que va a la conducción, que va a la transformación, que va a la distribución y el abastecimiento de energía eléctrica. Es decir, abarca todos los aspectos de esta área económica, a diferencia del modelo anterior, ¿no? Que se limitaban solamente a la planeación y control del sistema eléctrico, así como su transmisión y distribución. Eso es la rectoría. O sea, es que nos quedó el chip del discurso de la rectoría. La rectoría del Estado es la planeación y control del sistema eléctrico, así como la transmisión y distribución. Lo que hoy se plantea es la intervención del Estado con el propósito de garantizar
todas las actividades relacionadas con el sector eléctrico como área estratégica reservada para la nación. Esa es la gran diferencia y por lo tanto es la intervención del Estado en todos esos actividades que van desde la generación hasta el abastecimiento de la energía eléctrica. Y eso es fundamental y es la única manera de garantizar la seguridad nacional en materia energética y a partir de allí desarrollar las distintas actividades de carácter económico relacionadas con la energía en el propio país. Es decir, mediante la energía es como puede potenciarse la economía de un país y concretamente la seguridad nacional en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y maestro, ¿qué nos puede decir sobre el argumento de las energías limpias? Se acusa a la Comisión Federal de Electricidad por parte de los opositores y de las empresas eléctricas de estar generando electricidad con energía sucia. Y me gustaría, si tiene usted alguno de los datos ilustrativos sobre esto, que nos los diera a conocer. Sabemos que las empresas particulares que entraron a la producción, a la generación de energía eléctrica con la reforma de Peña Nieto, pues se han enfocado muchas de ellas a la energía solar y la eólica. Incluso sabemos que el istmo de Tehuantepec, que es la región del estado donde más riqueza hay en cuanto a generación de vientos de hasta 200 kilómetros por hora, pues ya fue concesionada a las grandes transnacionales productoras de energía eólica. Pero, ¿qué sabe usted sobre la energía limpia que genera la CFE y la energía sucia? Bueno, tengo el micrófono encendido. A ver, sí, adelante, lo escuchamos. Sí. Bueno, yo no soy técnico, no soy técnico ni experto en estas materias, ¿no? Yo tengo una visión, diríamos, lo política, ¿no? Como observamos. Primero, señalar que este ha sido el tema de las energías limpias, ha sido uno de los argumentos, pues, que los opositores al proyecto y al proyecto nacional independiente, no solamente el presidente de la República, ¿no? Es decir, si fuera solamente oposición al presidente de la República, el gobierno, no, están en contra del interés nacional en su conjunto, ¿no? Son desnacionalizados que están trabajando por los intereses transnacionales, son sus empleados, pues, ¿no? Los presidentes en turno, si ustedes revisan, pues no eran otra cosa más que los pelagatos, los empleados de los grandes intereses de carácter transnacional, ¿no? Y por eso recurrieron a todo tipo de corrupción, la más escandalosa corrupción que se conoce y que vamos a seguir conociendo, ¿no? Pues yo digo que la energía limpia, en el caso de la producción de la energía eléctrica, pues es la que viene de las plantas hidroeléctricas, ¿no? Que por lo tanto es la única manera de ligar la producción de esta energía en la lucha contra la contaminación. Y esto solamente se puede hacer devolviéndole al Estado su función de generador, de productor de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, a través de la generación, a través de las hidroeléctricas, ¿no? Y estudiando nuevas formas y nuevos recursos para generar esta energía. Hablan, por ejemplo, de la eólica, pero cuando se hablan de las energías limpias, son todas aquellas en las que se están pensando de trasladar al capital privado. Y el capital privado nacional o internacional, lo único que busca, pues, es generar ganancias. No lo hacen por patriotismo ni por sentimiento de la humanidad. Lo hacen desde el punto de vista de generar recursos, ganancia, diríamoslo desde ese punto de vista, y no les importa. Tan es así que el planeta mismo está en un grave riesgo y la humanidad en un grave riesgo de la desmedida explotación que las grandes transnacionales están haciendo con todos los recursos naturales y que están poniendo en riesgo a la humanidad en su conjunto. Y si ustedes se fijan, no son los estados, son los capitales privados los que intervienen en todas las áreas de la economía con afán de lucro. Por eso, la única manera
de garantizar que haya energía eléctrica es devolviéndole al Estado su función de interventor y participante de pleno derecho en las actividades económicas y no solamente el papel normativo como rector que actualmente se le impuso, ¿no? ¿Y cuál es el recurso? Pues el recurso es una sola institución que es la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense, si ustedes observan cómo fue el proceso de privatización, argumentando que es un monopolio del Estado, que no es un monopolio, por muchas razones que se pueden argumentar, ¿no? Porque no opera bajo la ley de la oferta y la demanda, ni implica la ley de acumulación del capital para que pueda ser monopolio, que es una de las leyes objetivas del capital. La intervención del Estado en la economía tiene otro papel, por eso no es un monopolio, ¿no? Eso es una falsedad desde el punto de vista económico. Pero bueno, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, con el pretexto de las explosiones que ocurrieron en Guadalajara, aquella lamentable explosión en el centro de la ciudad de Guadalajara, se acusó a Pemex de haber sido el responsable. Y ya tenían en la manga, porque en ese mismo contexto, 1 o 2 semanas después de aquella explosión del 30 de abril, de aquella fecha, ya tenían en la manga una propuesta de desintegración de lo que era Pemex como institución única del Estado. Y entonces plantearon 5 empresas. Entonces fue el primer pasito para el proceso de privatización y entonces plantearon Pemex Extracción, Pemex Distribución, Pemex quién sabe qué, Pemex Comercialización. Es decir, despanzurraron a Pemex. Lo mismo, descuartizaron a Pemex. Y lo mismo en la cuestión eléctrica. Esas son, para después, esas áreas, intervenirlas con el capital privado, ¿no? Y desaparecer exactamente como lo tenían proyectado para que el Estado tuviera apenas, ¿qué será? El 15% de la producción de energía eléctrica, ¿no? Que eso es lo que se perseguía, ¿no? Entonces, concretamente, ¿no? La única manera para generar energía eléctrica es que el Estado intervenga, porque el Estado al intervenir en esta área no lo va a hacer por lucro, sino lo va a hacer en función de una necesidad de carácter económico y social para el desarrollo del país. Es otra la visión, ¿no? Cualquier empresa que sea privada, por más limpia que diga, no lo es. Ahí vemos nosotros la contaminación que se hace con estas cosas, las hélices, estas que para generar energía eléctrica. Los aerogeneradores. Sí, sus generadores, ¿no? De eólicas. Sí. Hay contaminación visual. Y el hermoso horizonte, el hermoso horizonte, usted no puede ver esos horizontes tan más amplios y maravillosos, como decía el poeta López Velarde, de ese cielo azul con la tierra, que en Zacatecas, bueno, pues ahora están contaminadas, ¿no? Desapareció ese horizonte y ahora vemos decenas y decenas o cientos de esas hélices generando energía eléctrica, ni siquiera para el consumo, sino para empresas privadas extranjeras, ¿no? Sí, fíjese, maestro, ahorita que menciona eso, nos estaban comentando también, es el matemático al que me refería de la UNAM, que se ha especializado en el estudio de las energías en el país, y nos decía que en Francia, por ejemplo, actualmente, tienen el 70% de la producción de su energía es de origen nuclear. Dice, y te pregunta, bueno, ¿y por qué ellos no desarrollan la energía eólica, por ejemplo? Y dicen, bueno, porque los franceses consideran que es muy alta la contaminación visual con esos aerogeneradores y quieren ver su campiña y sus viñedos sin que se contaminen con esas aspas, ¿no? Con esas enormes generadores, aerogeneradores.
y dice, y prefieren la energía nuclear, que por cierto, la única planta de energía nuclear que existe en México y que están por desarrollar otra por parte de la Secretaría de Energía en México, acá en La Paz, Baja California Sur, son precisamente de la Comisión Federal de Electricidad. Rocío Nale es una fan de la energía nuclear. Ella dice que es la más limpia, considera que entre las más limpias está también la hidráulica y que la mayor cantidad de plantas, si no es que todas las plantas hidráulicas que existen en el país, son precisamente la Comisión Federal de Electricidad, pero que mañosamente en la reforma de Peña Nieto pusieron como preferencial la energía eólica y la energía solar, que son intermitentes. Y se produce la energía cuando hay sol, cuando hay viento, pero cuando se quitan esas condiciones, cuando llega la noche o deja de soplar eolo sobre la Tierra, dice, entonces, ¿qué sucede? Pues que la Comisión Federal de Electricidad tiene que entrar al quite. Sin embargo, cada mañana en un sistema similar al que pusieron en España las empresas transnacionales, porque ya lo privatizaron todo, lo que quieren hacer aquí, allá sí lo hicieron completamente y ahorita están hundidos en la más tremenda crisis de eléctrica que pueda sufrir el país, a tal grado, maestro, de que nos estábamos enterando de que incluso una de las plantas siderúrgicas más grandes que tiene España está a punto de cerrar, de declararse en quiebra, porque no puede pagar las tarifas eléctricas. O sea, no solamente afecta a las familias, ya está afectando a la gran industria. Estos devoradores de tarifas que son los particulares que se apoderan del sector energético. Por eso es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Bueno, pues aquí en México tenemos, para fortuna nuestra, una Comisión Federal de Electricidad que, a pesar de que hicieron todo por desaparecerla, todavía contó con la infraestructura suficiente para rehacerse. Y es a lo que se ha dedicado en estos 3 años el gobierno de López Obrador: fortalecer las instalaciones existentes, recuperar, modernizar, arreglar las plantas generadoras de energía hidráulica y crear, bueno, ya todos lo sabemos también, Dos Bocas, la refinería, que también va a surtir de gas, que es otro de los elementos menos contaminantes, porque dicen, Dos Bocas va a generar mucha contaminación porque va a usar combustóleo, pero resulta que hay una alta tecnología ya para refinar ese combustóleo que produce el proceso de elaboración de energía y se llaman focalizadoras, algo así. Ahorita no recuerdo bien la palabra. Son plantas que las tiene también la Comisión Federal de Electricidad. En conclusión, maestro, el dato que nos daba este matemático Ángel Valderas es que México, todo el país, entre privados y público, produce, y no nada más en energía eléctrica, sino en general, los gases de efecto invernadero que produce México es el 1.3% del total de gases de invernadero que se producen en el mundo. Y dice, aquí están pegando de gritos diciendo que con la reforma eléctrica vamos a destrozar al mundo con la contaminación. Eso dice, por ejemplo, esta Xóchitl Gálvez, que dice, yo voy a votar en contra de la reforma que propone López Obrador porque es contaminante, significa la muerte y hace daño no solamente a los mexicanos, sino que le va a hacer daño al mundo. Eso es lo que ha dicho. Pero es el 1.3% de gases de efecto invernadero de contaminantes los que produce México. ¿Y quiénes son, maestro, los principales productores de estos contaminantes de dióxido de carbono? China, Estados Unidos, el Reino Unido, al que tanto admira aquí la derecha, y Canadá. Son los principales países contaminadores, son los responsables del 25%
de los gases de efecto invernadero que están provocando, incidiendo sobre el cambio climático. Entonces, creo que es interesante esto, maestro, porque la mayoría de las plantas generadoras de electricidad que maneja la Comisión Federal son de gases, son de energía limpia. Nada más que las pusieron las hidroeléctricas a la hora de clasificarlas para ver quién determina el precio y cuál, más bien, no solo quién determina el precio, sino quiénes entran, qué energía entra primero al mercado, cuál se vende primero, y eso lo deciden en las mañanitas muy temprano, día con día. Pues decidieron que la eólica y la solar, que son las que tienen en su mayoría la concesión ellos, y que además, y en último lugar, casi en último lugar, la electricidad que produce la Comisión Federal de Electricidad. Las hidroeléctricas las pusieron en el sexto lugar, 6 de 8 fuentes generadoras de energía. Pusieron a la CFE con sus hidroeléctricas en el sexto lugar. Y entonces se van vendiendo primero las privadas y al último la Comisión Federal de Electricidad puede vender la suya, pero además está obligada a generar la energía que hace falta cuando dejan de producir los eólicos y los solares. Y además, maestro, tiene que subsidiar a estas empresas particulares con la red de suministro cuando sube la electricidad que ellos generan, porque pues la electricidad no se puede almacenar, tiene que estar fluyendo y no tienen ellos una red, los particulares, si utilizan las redes de la Comisión Federal de Electricidad y los subsidios son enormes. Adelante, Sí, maestro. sí, se ha acusado que la energía eléctrica, digo, la energía que es a través de la energía nuclear es contaminante. La verdad es que se ha demostrado que es una energía que no contamina y que tiene muchas ventajas, ¿no? Se puede obtener energía con poca cantidad del uranio, efectivamente, ¿no? Y que puede generarse, pues, la cantidad suficiente para resolver. Y bueno, las potencias utilizan la energía nuclear. Lo que pasa es que quieren tener también el dominio exclusivo también para la energía nuclear y para las actividades del uso de la energía nuclear, ¿no? Y entonces parece como que está vedado para los demás países que no son estos países capitalistas desarrollados, entre comillas, el manejo de la energía nuclear, a los cuales incluso hasta acusan a los otros países que quieren incursionar en la energía nuclear, los acusan de preparar bombas atómicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la energía nuclear es una palanca al desarrollo energético para los países, ¿no? Y uno de los argumentos de la propaganda masiva que utilizan para convencer a ingenuos es precisamente decir que son altamente contaminantes, ¿no? Y que forma parte de sus estrategias propagandísticas, ¿no? México tiene que profundizar su investigación y tiene que resolver también el abastecimiento de energía eléctrica a través de la energía nuclear, pero no de forma privada, sino a través del Estado, que es la única manera en la que se puede garantizar que no será de lucro y por lo tanto será en función del interés de carácter público, y tiene absoluta razón Rocío Nale en este sentido, ¿no? Mientras tanto, pues va a impulsar y debe impulsarse el trabajo de la energía a través hidráulica con los ríos, etcétera, ¿no? Y las otras formas de energía que llamaron limpias, pues en realidad fueron el pretexto, el argumento para concesionarlas al capital privado, pero que sí contaminan. Toda forma de producción en una mínima parte va a generar una relativa contaminación, pero en el fondo de esto pues se encuentran otros intereses
que son intereses de carácter económico y que tienen que ver con los intereses contradictorios entre los privados y los intereses del conjunto. Pero yo quería plantear algo interesante, porque se dicen que esto no es una nacionalización, y es importante conceptualizar la idea de nacionalización. Se piensa que la nacionalización es la expropiación, ¿no? Que es un acto de expropiación y de retirar al capital privado su intervención en la economía. Pero la nacionalización en su esencia significa nacionalizar, significa es poner al servicio de la nación. Por ejemplo, el petróleo. El proceso de nacionalización del petróleo fue a partir de la expropiación petrolera. Pero esto fue la expropiación petrolera, el acto ejecutivo de soberanía nacional que sustentado en el artículo 27 constitucional, que señala que todo cuanto se encuentra en el territorio nacional, en su subsuelo, en su espacio aéreo, en su mar territorial, etcétera, etcétera, pertenece originariamente a la nación. Haciendo uso de este derecho soberano, es que se va a expropiar las compañías, las empresas que estaban en manos del capital transnacional, particularmente norteamericano. Pero fue a través de la expropiación e indemnización después del pago de lo que se cuantificó que significaban estas empresas. Pero la nacionalización puede ser por creación de empresas nuevas. Y entonces, en el caso del litio, sin duda, el proceso de nacionalización va a ser a través de una empresa de la nación y del Estado, con las cuales el Estado, la nación, va a intervenir en esta área de la economía, ¿no? ¿Qué es la nacionalización? Pues que significa poner al servicio de la nación determinada actividad económica, servicio. Puede ser entonces mediante expropiación, puede ser mediante creación de una empresa nueva, puede ser mediante la participación mayoritaria del Estado en empresas que son privadas. Y puede haber participación del Estado en empresas privadas siendo socio mayoritario y poniendo ese servicio al servicio de la nación. En el caso, por ejemplo, del litio, ¿no? Como ocurrió con el petróleo. Cuando se establecieron las compañías petroleras, hacían solamente la extracción del petróleo y se procesaba en otros países, particularmente en Estados Unidos. Era la extracción para llevarlo al extranjero. Cuando viene la nacionalización, es la extracción para ponerlo al servicio del desarrollo económico nacional, ¿no? Llevar electricidad a todo el país y desarrollar la economía, desarrollar nuestro mercado interno. Sí. Y los excedentes, meterlos a la venta al exterior. Entonces, había otra política. Entonces, cuando están en manos de las compañías transnacionales, es explotar nuestros recursos naturales para llevárselos al extranjero, al exterior. Mientras que la visión nacional es utilizar estos recursos nacionales para desarrollarnos nosotros, nuestras fuerzas productivas y nuestro mercado interno, y los excedentes comercializarlos. Lo mismo ocurre con cualquier mineral, y es el caso del litio. Este será un recurso para desarrollarnos nosotros. Y todos los excedentes que pueda haber en los procesos de comercialización será la función hacia el exterior. Estando el litio en manos de compañías privadas nacionales o extranjeras, va a ser para la explotación de este recurso y al servicio de los intereses transnacionales, no de los intereses de carácter nacional y de carácter, diríamoslo, de explotación privada, de interés privado no público. Por eso hay una gran diferencia en este sentido. Por lo tanto, nacionalizar significa poner al servicio de la nación. Sí. Lo que hace el presidente Obrador, por ejemplo, con las empresas estas refinadoras para la gasolina, lo que hace es nacionalizar.
O sea, son procesos de nacionalización porque van a servir para el interés de carácter nacional. Entonces yo quería definir el concepto, o sea, caracterizar el nombre, ¿no? Ujú. Sí, es muy importante porque luego cuando hablan de estatizar, de inmediato lo plantean como el surgimiento del monopolio y, no, y como si fuese a tratarse de una empresa que va a lucrar con este servicio cuando se trata de empresas nacionales o instituciones nacionales que van a explotar el recurso del que se trate en bien de la nación, para el servicio de la población. Me parece importante mencionar algunos números que destaca Rocío Nale. No los tenía de momento en mente, pero ella habla de que la Comisión Federal de Electricidad tiene 191 plantas de generación de energía eléctrica. Si es dueña de 191 plantas, las cuales, maestro, usted lo sabe, y quienes nos escuchan aquí en Cuatro Vientos también lo saben, pues están trabajando a menos del 55% de su capacidad. Muchas de ellas porque las dejaron en malas condiciones y hay que estarles invirtiendo para recuperarlas, pero fundamentalmente porque si trabajaran al 100% de su capacidad, no se requiere para nada empresa privada para surtir de energía eléctrica a todo México. De las empresas, de estas 191 plantas de generación de electricidad, 69 son de energías limpias. Son las hidráulicas, la geotérmica, la nuclear, eólica y solar, que también tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es importante destacarlo ante el argumento recurrente de que la CFE utiliza energía sucia. Pero también mencionar, maestro, que la Comisión Federal de Electricidad, con la reforma de Peña Nieto, se vio obligada por ley a comprar directamente la energía que producen los particulares. Y tan solo por esa razón, en el año 2020, tuvo que invertir 223 mil millones de pesos para cubrir este mercado privado, y además dejó de recibir 215 mil millones por tener sus propias plantas subutilizadas. Entonces, esto es muy importante porque nos menciona cómo es que se creó un esquema para subsidiar, favorecer a la empresa privada. En cálculos que han hecho economistas del sector, como el caso de Ángel Valderas, menciona que el subsidio anual mínimo es de 4,000 millones de pesos solamente por el uso de la red de distribución, porque ellos producen, pero no tienen cómo distribuir la energía. Y entonces utilizan las redes que tiene la CFE, y eso tiene un costo de 4,000 millones de pesos. Y estima que de 2013 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad, es decir, desde que entró la reforma de Peña Nieto a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad les ha subsidiado a estos particulares 471 mil millones de pesos solo por el hecho de que usan su red de energía eléctrica. Entonces, pues así es muy fácil hacer negocio a costillas de la infraestructura que tiene el país, creada con los recursos de todos nosotros, de nuestros impuestos, de muchos años en que se invirtió en la industria nacional eléctrica, y llegan y se fletan en ella, ¿no? Para hacer estos negocios, maestro. A mí me gustaría participar en este momento que se ha retomado un poco el tema del litio, y también señalar que va a ser muy interesante para los mexicanos la posibilidad de que tengamos una ventana abierta de transparencia, que creo que ya existe, para conocer el texto original de cómo viene la reforma energética y también el tema del litio, para poder entonces en un momento determinado conocer hasta dónde hay realidades y hasta dónde estamos hablando también de mitos, hasta dónde tienen la razón el Estado y hasta dónde también tiene
la razón a la iniciativa privada. No voy a negar definitivamente, porque esto es un hecho, padecimos durante muchos años el tema del neoliberalismo total por parte de cuando menos 6 administraciones presidenciales en México, y nos llevaron pues al caos en que finalmente queda Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en una clara desventaja con el sector privado multinacional y transnacional, y con todo lo que se mueve alrededor de estas grandes compañías, porque también es el sistema financiero internacional, la banca mundial, los paraísos fiscales, en fin, una serie de cosas que están directamente vinculadas con todo este aparato que arma a nivel mundial el neoliberalismo y el capitalismo atroz que ha generado estas enormes desigualdades en el reparto de la riqueza, ¿no? 1% de la población mundial, supermillonarios, y el 99%, pues ahora sí que rásquense con sus propias uñas y sálvese que pueda. No sé si ya esté disponible, si saben de algún lugar, Marco, Santos o Olga, de algún lugar en donde podamos consultar directamente el contenido de la reforma. Me gustaría mucho que lo dijeran, y si lo conocen, digan ahorita para, si no, entonces ya seguirle. La página del gobierno. La página del gobierno de la Presidencia de la República. Sí. Ok. Eso va a ser muy interesante porque, de acuerdo a lo que ha comentado este mismo matemático que tú estás mencionando en el programa de Ángel Valderas, a final de cuentas esta reforma en realidad se limita a recuperar la regulación, ¿no? La regulación del mercado eléctrico en el país, que se había desproporcionado y se había inclinado de una manera descarada durante los gobiernos fundamentalmente de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que es el que finalmente concluye la reforma energética en México, que se inició desde Ernesto Zedillo, acá en la zona de La Joya, California, en Estados Unidos. Bueno, marca esa regulación, y eso es muy bueno. Eso es un paso sumamente importante para recuperar que el Estado mexicano finalmente sea quien vaya diciendo hacia dónde vamos y en qué momento vamos a invertir y cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son la seguridad nacional, en fin. Y esto tiene que ver, obviamente, con los excesos que se cometieron y que se siguen cometiendo todavía a través de grandes compañías energéticas como Iberdrola, todas las compañías gaseras y gasolineras que se vinieron a instalar en nuestro país con una enorme ventaja, que vinieron prácticamente a rentar de manera subsidiada las instalaciones de Petróleos Mexicanos, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Y es muy interesante conocer si dentro también de esta reforma energética, conocer los proyectos específicos que ya tiene el Estado mexicano para que esta regulación pues se lleve bajo el control estricto de una visión de nación que quiere en este momento nuestro gobierno y los mexicanos. La inmensa mayoría de los mexicanos creo que estamos a favor de esta reforma y yo creo que va a pasar. Habría que ver también que hay nuevas aportaciones, si es que se abre la posibilidad en el Congreso de la Unión de que se abra la discusión y al análisis, el contenido de esta reforma, ¿qué más se puede incorporar por parte de otros actores? Incluyendo la misma iniciativa privada. No toda es mala, no toda es el diablo, no toda es finalmente aprovechada. Hay una cantidad de empresarios mexicanos, totalmente mexicanos, compañías mexicanas, que pueden hacer aportaciones muy interesantes para poder reforzar todavía esta reforma energética. Porque no hay que olvidar finalmente en el tema de las energías limpias y en la forma como se está generando electricidad en este momento en el país, que todavía los empresarios, los grandes núcleos empresariales transnacionales, multinacionales y nacionales, pues van a estar participando en el mercado, 46%. O sea, seguirá todavía existiendo inversión privada en estos sectores. Yo no le quiero dar la espalda al tema general de las energías limpias, entre comillas, que se están desarrollando en el mundo. Que ha existido excesos, que en México se han cometido graves errores para la participación de estas compañías en el sector de las energías limpias, nadie lo duda, ¿sí? Que se han instalado en lugares en donde han violado derechos humanos, en donde han violado los derechos de los pueblos nativos, de los ejidatarios, de los campesinos, de los indígenas, también es evidente. Que se instalaron con grandes actividades
de corrupción, que hubo dinero de por medio para los permisos, las concesiones. En Baja California, ya lo hemos dicho muchas veces, hay un ejemplo clarísimo con Sempra y casi 300,000 hectáreas que se le entregan para que desarrolle un parque eólico en el pleno corazón de la Sierra de Juárez, acá en Baja California. No sé si sabía, Santos, pero es una situación que la entregó Felipe Calderón. Se la concedió a Sempra. Pero lo cierto es que la visión del gobierno mexicano no se debe de limitar en este momento. Espero que la reforma no se limite nada más a eso, a que sea una regulación de momento y no veamos más hacia futuro. Pero ni siquiera hacia futuro, es al momento actual que está viviendo ya nuestro planeta. Nuestro planeta está viviendo un gravísimo problema de cambio climático. Ese cambio climático ha originado que en algunas naciones la industria eólica funcione mejor, en otros el sector de las mareas, en el otro los combustibles fósiles, que por cierto, tienen un límite. No hay que olvidarnos que el petróleo, 50, 60, 70 años, vamos a poner 100 años y se acaba. Y vamos pensando positivamente que la humanidad pueda superar esos 100 años de supervivencia y que entonces se enfrente a condiciones en donde todos los científicos del mundo coinciden en que esto del cambio climático ya es un hecho, que hay alteraciones ya importantes, en algunos casos irreversibles, ¿sí? Y que la humanidad se tiene que adecuar a estas nuevas condiciones climáticas en el mundo. Y para eso necesitamos energías alternativas. Evidentemente, en este momento hay energías limpias que todavía ni siquiera son capaces de poder generar o de poder aprovechar el 100% del potencial que tienen. Lo mencionaba precisamente este investigador cuando decía, bueno, los paneles solares solamente pueden almacenar o aprovechar, creo que fue el 10%, el 15%. Una con cosa. Mucha dificultad, el 30%, si tienen de la energía emanada del sol, solamente pueden aprovechar el 10%. Y si tienen los paneles construidos con materiales muy especiales, con una serie de aleaciones de metales que los encarecen, por supuesto, podría aprovechar el 30%. Hasta el 30%. Actualmente, con la tecnología actual. Así es, y obviamente también la tecnología actual en este momento, pues por ejemplo, los aerogeneradores, aparte de que algunos pueden generar un mal paisaje, que pueden alterar los paisajes, que tenemos paisajes preciosos. Acá en Baja California, la Rumorosa, por ejemplo, ya tiene ahí sus aerogeneradores, pero también generan mortandad importantísima de aves, y eso altera al ambiente, y bueno, en fin. Lo cierto es que no por eso podemos dejar de también estar apostándole a este tipo de energías. Bienvenida la energía atómica, bienvenida la energía eólica, pero hay sectores de científicos en este país, Santos, tú lo debes de saber, que están haciendo esfuerzos por hacer investigaciones muy importantes, científicos mexicanos, que trabajan incluso en centros de ciencia y tecnología que dependen directamente del CONACYT, del gobierno federal, y que tienen proyectos muy importantes, por ejemplo, en el aprovechamiento de la energía del oleaje, de las mareas, de la geotermia, y sabes que no tienen presupuesto aún hoy para poder desarrollar sus proyectos. Eso me gustaría que, por ejemplo, esta reforma energética de Andrés Manuel López Obrador incluyera proyectos específicos para ver qué vamos a hacer con los desarrolladores, los investigadores, los científicos mexicanos que están esperando. Esto no es nada más, o sea, esto es una herencia también de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Aquí en Ensenada tenemos un centro de investigación que es el número 1 del CONACYT, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, ¿sí? Que tiene cuando menos 12 años esperando recursos para desarrollar el potencial de estas nuevas alternativas de energía que incluso se pusieron a disposición del Estado mexicano y que cuando no vieron respuesta del Estado mexicano en esas administraciones, en las dos que acabo yo de citar, ¿sí? Tuvieron que recurrir a sectores empresariales, a empresas, para poder tener algo de recursos para poder desarrollar sus proyectos que finalmente se quedaron ahí. Algunos de ellos muy importantes se quedaron a la mitad de su desarrollo o se quedaron en stand-by, en pausa, para hablar correctamente, se quedaron en pausa, ¿sí? Y están esperando todavía que esta administración federal
les diga por dónde va el tema del desarrollo tecnológico científico nacional, mexicano, con patentes que se pueden generar en y en beneficio de este país y que no se realizan. Finalmente termino con lo del litio. Hay muchas, yo puse por eso mitos y realidades del litio. Yo creo que nos vamos a tener una idea más exacta del verdadero alcance de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del litio. A mí me gustaría que el tema del litio se incluyera en una reforma general, también constitucional, al tema del sector minero. Porque ustedes saben lo que está pasando con el sector minero en México. También está en manos totales de las compañías transnacionales, las multinacionales, ¿sí? Y el tema de la minería en México está por encima incluso de los proyectos medioambientales más importantes de este país, que viene siendo la ampliación de la aplicación, y la creación de áreas naturales protegidas, ¿sí? O reservas de la biosfera. Si hay un proyecto minero que esté dentro de una zona, de estas zonas de protección, la mina es primero. Sí. Y lo conocemos nosotros porque aquí en el Arco hay dos reservas de la biosfera, una reserva de la biosfera que es el Vizcaíno, y la segunda, que es un área natural protegida, de un área preciosa, Olga, tú la conoces, la conocemos perfectamente bien, que es Valle de los Cirios. Pues cuando se estaban haciendo los planes maestros para el desarrollo de estas dos áreas de conservación, que abarcan una cantidad importantísima, casi la mitad de la península está bajo este tipo de reserva. Llegó Germán Larrea con Grupo México. Señores, yo tengo prioridad. Porque la minería es prioritaria. Esos manuales de uso, de manejo en estas áreas, ¿sí? Tiene que modificarse porque mis intereses van primero. ¿Por qué? Porque así está la ley minera. Esos cambios importantes se tienen que hacer y que se deberían incluir dentro del litio. ¿Cuántos impuestos pagan? ¿Sí? En realidad, qué concesión, qué cantidad de concesiones existen y qué superficies están bajo esa concesión, con el gran problema de la soberanía que eso representa? Bueno, y finalmente termino el tema del litio. Yo creo que vamos a conocer más del potencial que tenemos de aprovechamiento a futuro del litio, cuando entre este año y el próximo año, el Servicio Geológico Mexicano, que depende directamente de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía Federal, aplique 55.2 millones de pesos para la exploración del litio en este país. Esto se hace con el objetivo, y estoy leyendo un comunicado de prensa de la Secretaría de Comunicaciones dando a conocer esto, de Economía, perdón, de la Secretaría de Economía, para la explotación del litio, de obtener datos duros de la cantidad que hay de este mineral y confirmar que es económicamente viable el extraer este mineral en México. Y ya se está trabajando en este momento con estas cantidades de dinero, 52.2 millones de pesos, en 52 localidades de las entidades de Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Jalisco. Me llamó la atención que no se esté haciendo también exploración en el estado de Baja California, en donde también hay una polémica muy grande, que hay enormes yacimientos de litio ahí al ladito donde está la Comisión Federal de Electricidad, en el Valle de Mexicali, y el tema de Sonora, en donde tenemos información, en el 2025 va a arrancar la operación de una compañía transnacional que tiene supuestamente bajo posesión del yacimiento más importante de Latinoamérica, de litio. Eso según lo ha mencionado la misma empresa. Pero ante esto de que a lo mejor no es, si es más o es menos, por eso sería muy interesante que también incluso el mismo gobierno que ya concesionó, ya está concesionado eso ya está concesionado, se pusieron a investigar si realmente hay las cantidades de litio que se dice por parte de la empresa transnacional en ese lugar. En fin, y en otros estados, y en otros lugares del estado de Sonora. Disculpe que me haya extendido, pero sí quería dar estos datos que a lo mejor sirven también para tener una idea más completa de lo que está sucediendo con estos dos casos. Gracias. Maestro, ahorita que mencionaba usted lo del litio y de este investigador que dice usted, bueno, pues es muy buen geólogo, pero no es buen político,
creo que es de sentido común pensar que así como sucedió con el petróleo, efectivamente, de que en el tiempo del porfiriato se conocía una cantidad determinada de yacimientos, al menos era de conocimiento público, falta ver cuál era el conocimiento secreto que tendrían los gobiernos, pero con el tiempo fueron apareciendo, descubriendo más y más yacimientos hasta convertir a México, dijo usted, en la cuarta potencia nacional productora de petróleo. ¿Por qué no pensar que esto puede suceder en relación con el litio? Y por eso me parece muy importante que lo hayan incluido en la reforma que se va a aprobar en este fin de año, o se va a discutir en este fin de año en la Cámara de Diputados, porque, maestro, como que hablan del 20% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras. Empresas mineras, las concesiones más fuertes las hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por encima de las que hizo el propio Salinas de Gortari y Zedillo. Pero esta cantidad son más de 20 millones de hectáreas concesionadas, muchas de ellas nomás está entregada la concesión, pero no hay nada. No hay nada de trabajo, está como para la especulación. ¿Y qué tal si justo en esos territorios concesionados se encuentran el litio? ¿Qué tal? ¿Qué va a suceder ahí? Lo escuchamos, maestro. Escuchamos sí, su comentario. Sí, porque uno piensa que la concesión es como un contrato, ¿no? Que se firmó y ahí está la promesa de hacer. No, es la entrega de territorio nacional. Implica territorio nacional a compañías de carácter transnacional. Y como dice un dicho, dice, nadie vende caballo bueno, por eso estas no compran terreno malo por bueno. Aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, dicen que hay como 30 y tantas, 35, 36 concesiones a empresas para la explotación de litio, ¿no? Sí. Dicen que de estas 8 probablemente tienen el capital posible de las 30 y tantas, que se concentran en 10 empresas y que de aquí 8, pero que de estas 8 solamente una es posible a la que sea funcional por cuanto a que está realizando actividades, que es una empresa china, ¿no? La Bacanora. La Bacanora. La Bacanora Lithium. Que es el que trae en el 2025. Sí, esa concesión se la hizo Calderón, efectivamente. Calderón fue el que entregó estas concesiones, ¿no? Pero hay calladita está otra concesión que es la Organimax de Canadá. ¡Ojo! Estos canadienses, carajo, han agujereado todo el territorio nacional para extraer oro, plata, todos los recursos, Santos, ¿por qué ¿no? crees que les interesa tanto el Tratado de Libre Comercio con México? Claro. Y con métodos de explotación altamente destructivos que envenenan la tierra y el agua. Y mientras ellos protegen sus recursos naturales en Canadá, los tienen como reservas ahí. Sí, claro. Vamos primero lo de México y ya después venimos con nosotros. Que nos freguemos nosotros, ¿no? Que nos contaminemos y todo, claro. ¿No? Bueno, mientras la Bacanora tiene ya ahorita concesionado alrededor de 15,000 hectáreas, estamos a 15,000 hectáreas de territorio nacional, la empresa china esta. Bueno, pues la Organimax tiene 21,000, o sea, casi 22,000 hectáreas, ¿sí? ¿No? Tiene 6,000 hectáreas más que la China, pero concesionadas, o sea, esas son las que ya se sentó y es propietaria de 22,000 hectáreas. Ya aquí estoy, no hago nada, ¿verdad? Estoy aquí haciéndole el cuento, pero tengo concesionadas más de 300,000 hectáreas. O sea, ya le entregaron en concesión 300,000 hectáreas, ¿no? Fue el caso de Baja California, por ejemplo.
Y sabes que fue para la producción de energía eólica de Sempra a través de sus subsidiarias mexicanas, ¿no? Y tú sabes, y Enova estuvo bajo mucho tiempo y estuvo en el consejo de directivo, el mismo, ¿cómo se llama? Cedillo, Sacristán, exfuncionarios públicos, expresidentes, ahí están. Así es. ¿Y qué dice el gobierno? Dice, bueno, si lo haces concesión para el litio, entonces no puedes explotar plata, no puedes explotar oro, no puedes... Entonces le están amarrando las manos. Claro. ¿No? Claro. Con la iniciativa el presidente les amarra las manos a estos sinvergüenzas, ¿no? O sea, como dicen, esto tiene como en los billares de varias bandas, ¿no? Sí. Y entonces, además de que no va a entregar más concesiones para el No, ya no va a entregar más concesiones. Y que demuestren que están trabajando ya. Las que no demuestren que empezaron a trabajar, esas sí se van a cancelar. Pero ¿saben qué hacen esas empresas también? Transfieren a otras empresas, claro. O sea, venden otras empresas, ¿no? O sea, que compran y venden, y ni siquiera van a explotar, sino que venden otras empresas, a otras empresas. O sea, consiguen la concesión, por ejemplo, una empresa mexicana y se la vende a una transnacional. Así es, son transnacionales que le venden a otras transnacionales. Por ejemplo, la Bacanora, que tiene 15,000 hectáreas, tiene adjudicadas cerca de 80,000 hectáreas más, mientras que la Organimax tiene 22,000 hectáreas y están adjudicadas 303,000 hectáreas más, ¿no? Sí. Y están calladitos, ¿no? Sí. Entonces, vamos, la nacionalización, o más bien dicho, el que el Estado ahora sea quien va a tener el dominio absoluto del litio, va a impedir nuevas concesiones durante periodos posteriores. Tiene que haber cadenas jurídicas que eviten que vuelva a pasar lo que ocurrió, pero además va a evitar que se desvíe el uso de este territorio para explotar otros minerales, ¿no? Sí. Ahora, para eso se requieren grandes volúmenes de capital, ¿no? Y estos grandes volúmenes de capital solamente los puede tener el Estado. Esa es la verdad, solamente el Estado lo puede tener. Fíjense, cuando se hace la Revolución Mexicana y bueno, pues ya viene la Constitución y ya estamos un país que después de 10 años, 7 años en guerra, país destruido, empobrecido, pues hay que invertir. El capital nacional representaba el 4%. No tenía los recursos suficientes para invertir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Se requieren grandes volúmenes de inversión y solamente el Estado puede garantizar esos grandes volúmenes de inversión para poder explotar este recurso, pero ya no con la visión desde el punto de vista del negocio y de la especulación para el mercado de carácter internacional, sino para pensar en el desarrollo de carácter nacional. Esto debería tener ese sentido, ¿no? Sí. Desde el punto de vista estratégico. ¿Y qué va a pasar con las demás empresas? Pues por lo visto, por lo que ya se señaló, pues se les va a despedir porque pues prácticamente son empresas sin actividad. Tienen la concesión, pero no han realizado ninguna actividad y por lo tanto esas concesiones deben terminar, ¿no? Hay que entender que la estructura económica de este país fue una estructura económica destruida y entregada al capital extranjero, particularmente, y a algunos grandes capitalistas de carácter nacional. Bien. Pero esto es lo que se encuentra el presidente, ¿no? Y entonces cuando dice, pues vamos a ver qué pasa, vamos a revisar esos contratos, ¿no? Y ya vemos lo que está pasando, cómo se firmaron esos contratos, cómo hubo corrupción atrás, cómo hubo compra de voluntades de diputados, de senadores, de funcionarios públicos. Es decir, fue la más descarada corrupción con las que se entregaron todo este tipo de contratos y de negocios. Tiene que revisarse necesariamente este proceso, ¿no? En voz del mismo exdirector de Pemex, de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, que dio a conocer este modus operandi
para comprar, para sobornar a diputados, principalmente legisladores panistas, entre ellos Ricardo Anaya, para que votaran a favor de la reforma energética. Y luego dicen ellos, si no tenían que comprarnos el voto, nosotros estábamos a favor de la reforma. Pues sí, pero una cosa es la reforma que ellos querían, los negocios que podían hacer, y otra es la que quería ya Peña Nieto y la que tenía comprometida, ¿no? Con Así es. Odebrecht. Claro, claro. Sí. Yo quisiera aportar una última cosa al tema del litio. Este es realmente un tema muy interesante. Si bien es cierto que el litio por sí mismo, obviamente, no va a suplir al petróleo como una fuente de energía fundamental para que se mueva el mundo, sí tiene una importante relevancia en el tema de la generación de energía para las baterías, para las pilas, y el sector industrial del área de automotriz, pues tiene, y obviamente también el aspecto tecnológico en materia de aparatos móviles. Toda la industria digital, es fundamental. celulares, computadoras. Todo eso. Aparatos que se puedan transportar, eléctricos que se puedan transportar de un lado a otro, son cada vez más eficientes gracias al litio. El litio apoya, acelera y fomenta que la energía se contenga más, la energía, las pilas, las baterías. Es fundamental, sí, juega ya un papel importante. Es capaz de tener una batería que te mueva un carro con esa energía. Y ¿no? el tema precisamente de los automóviles que se mueven con pilas, con este tipo de energía alternativa, con el que están utilizando de una manera cada vez más eficiente el litio para la fabricación de sus baterías, para que se puedan mover sus vehículos, es precisamente Tesla. Para muchos de inmediato nos remite a un superpersonaje de los 5 más millonarios de este planeta, que es Elon Musk. Y Elon Musk tiene una historia muy interesante del litio en Bolivia. Hay que recordar, y esto de inmediato nos debe de llevar y poner los focos rojos de atención cuando una super compañía como es Tesla, que no nada más fabrica automóviles, está metido incluso en la industria aeroespacial, ¿sí? Ya está comenzando a lanzar sus primeros viajes turísticos al espacio. Bueno, Elon Musk, en el mes de diciembre del año 2020, poco después del golpe de Estado en Bolivia a Evo Morales, ¿sí? Le preguntaban qué opinaba de que el gobierno de los Estados Unidos, pues supuestamente porque Evo Morales estaba anunciando unos nuevos paquetes después de haber ganado de nueva cuenta la elección presidencial, que iban a remitir todavía el endurecimiento no nada más de la intervención, sino de la rectoría, y también el tema de que fuera el Estado quien que se quedara con la nacionalización de otros sectores de la economía que son fundamentales para que un país viva a plenitud su soberanía y su autonomía ante el resto del mundo, y en un mundo que está bien globalizado, con muchísima competencia y con las grandes multinacionales financieras, bueno, todo, desde el neocapitalismo, el neoliberalismo, a todo lo que da encima de naciones tan empobrecidas como es Bolivia, pues habían llevado finalmente supuestamente a que se financiara por parte del gobierno de los Estados Unidos el golpe de Estado en Bolivia. Pues le platicaron eso a él y él contestó como que se le salió lo que él ha estado pensando en relación a este tipo de gobiernos que quieren quedar bajo su tutela de los gobiernos, bajo la tutela de los estados. El tema del litio, dijo textual: daremos un golpe allí donde nos plazca. O sea, este tipo de temas que parece ser que muchas veces hasta pasan desapercibidos, sí, nos muestran de una manera así feroz hasta dónde son capaces de llegar estos superindividualistas. ¿Usted recuerda? Y eso cierro. Eso nos debería precisamente a los mexicanos, y qué bueno que ya le pasó eso al gobierno de Enrique Peña Nieto, ya lo venía proyectando desde hace muchos años también atrás, ¿sí? Que este país requiere de meter en cintura
a estas grandes compañías multinacionales y transnacionales y a estos personajes multimillonarios que lo único que quieren es seguir acumulando riqueza, una riqueza escandalosa, perversa, ¿sí? Miserable. Hola. Perdón, le iba a preguntar, maestro, si usted recuerda que Evo Morales, cuando estuvo aquí en México, que lo fueron a rescatar seguramente de un asesinato del que iba a ser objeto con el golpe de Estado, llegando aquí a México comentó que el golpe de Estado contra su gobierno en realidad venía por lo del litio. Y nos comentó en aquel tiempo que su gobierno estaba haciendo negociaciones ya con varias empresas para ver a quién le concesionaba, con quién se aliaba el gobierno como nación, ¿verdad?, de Bolivia, con alguna empresa privada extranjera para explotar el litio. Y dijo que no encontraba quién aceptara las condiciones que pedía Bolivia y que era que Bolivia fuera socio mayoritario. Y quien estaba aceptando ya era una empresa alemana. Y ante eso se aceleró el golpe de Estado y luego vienen estas declaraciones de Tesla y Luis Arce, el actual presidente, lo confirma. Entonces, no sé si usted coincida, maestro, pero pareciera que el autor intelectual del golpe de Estado al pueblo de Bolivia, al gobierno de Evo Morales, pues fue esta poderosa empresa Tesla. Sí, efectivamente, es uno de los elementos que se argumentaron, ¿no? Precisamente que había en el fondo el interés del golpe de Estado, ¿no? Y la promoción por parte de Tesla, el financiamiento y el impulso a este golpe de Estado, ¿no? Pues es que no es gratuito, pues creo que Bolivia tiene cerca de las reservas mundiales más grandes de litio, con 21 millones, ¿no?, de toneladas. Entonces, vamos, es como Venezuela, que es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Entonces, son países objetivo desde el punto de vista de la estrategia del desarrollo capitalista transnacional con el enfoque neoliberal, ¿no? Entonces, ¿cómo dijo Marx? Marx dijo que la política es la economía altamente concentrada, ¿no? Entonces, atrás de esos golpes y esas condiciones de carácter político están los temas económicos, ¿no? Y concretamente Estados Unidos, vamos, el imperialismo norteamericano. Alguien dice, oh, es que esa frase ya pasó de moda. Esa se usaba en los 70s o por aquellas épocas en donde existía el bloque socialista y el bloque capitalista. No, eso ya está. No. El imperialismo es un fenómeno económico, ¿no?, que significa la concentración por parte del capital financiero monopólico internacional del Estado, del gobierno y de la fuerza pública, el ejército y la policía al servicio de los intereses de los monopolios. Entonces estamos hablando de los intereses de los monopolios que se traducen en coerción militar y en coerción económica de un gobierno que les sirve y que está hecho para funcionarles a estos grandes intereses monopólicos. Entonces ellos son los que hacen las guerras, por eso la guerra en Afganistán, por eso la guerra en Irak y por eso la guerra en todo el mundo. Mientras sigan existiendo, ellos van haciendo guerras porque forma parte de un negocio y de su estrategia. Y atrás de lo que hubo en el golpe de Estado de Bolivia y de las agresiones contra Venezuela y lo que ocurrió en Chile, etcétera, está el imperialismo norteamericano, que es esa entidad económica y política que se fusiona como monopolio, pues, para hacer ese dominio económico mundial. Y no es que sean buenos o malos, lo que pasa es que son las leyes objetivas del desarrollo capitalista. Es la acumulación del capital. Esa es como una bola de nieve que va creciendo, ¿no?
por y la encima voracidad sin de la buena llenadera, voluntad. maestro. Sí, La de la voracidad de los voracidad. ricos que entre más tienen, Así más y más es. y más quieren. Y entonces, ¿qué hacen los pueblos como nosotros, que no entramos ya a ese proceso económico de desarrollo capitalista, ni vamos a entrar? Pues entonces tomar las medidas de carácter nacional que nos permitan no ser absorbidas en su totalidad como lo ambicionan esos grandes volúmenes de capital transnacional, ¿no? Ya sea por la fuerza o ya sea de manera pacífica, entre comillas, quieren dominar a los países, ¿no? Sí. Entonces, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el papel que nos han asignado a nosotros como proveedores de materia prima barata. Ese es el papel que nos han asignado. Y entonces quieren el litio, quieren el oro, quieren la plata, quieren el petróleo, quieren todos los recursos estos en cada uno de los países según sus recursos. Nos quieren también como mano de obra barata, ¿no? Ahí están las maquiladoras y el desarrollo que se dé en el país sea el crecimiento, dicen ellos, económico sea de un país maquilador. Y tercero, como países, mercados cautivos para sus manufacturas y sus productos. Ese es el papel que nos han asignado. Y cuando llegan gobiernos progresistas, nacionalistas, patrióticos, y que plantean una vía independiente, una vía soberana, etcétera, pues tratan de arrasarlo. Pues por eso mataron a Madero. Sí. Yo me quiero regresar a eso. Cuando Madero ve la posibilidad de establecer un impuesto a la explotación del petróleo, que ya estaban las compañías petroleras, pues este hombre es muy peligroso, entonces lo matan por intervención de Henry Lane Wilson como representante de los intereses norteamericanos en el país, ¿no? Sí. Eso ocurrió en nuestro país, pues eso iba a ocurrir en Bolivia, en el caso de Evo Morales, ¿no? Claro. Y ahí está metida la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en los preparativos de ese golpe y de lo que estaba ocurriendo. Sí. Claro. Oiga, maestro, por último, ¿qué expectativas ve usted de que logre sacar López Obrador la reforma en la Cámara de Diputados, de que logre esos 57 votos que le hacen falta? Y pues ya ve que ha estado haciendo mucho trabajo tratando de convencer a priistas, aparte del cabildeo que deben estar haciendo los diputados mismos, ¿no? El partido que no apoye la iniciativa es un partido que va a perder su registro electoral. Vamos, es que no están entendiendo que esto forma parte de una conciencia nacional y una movilización nacional. El partido que no esté dispuesto a impulsar esta iniciativa va a tener un castigo, que se va a traducir electoralmente, ¿no? Así es. Algunos partidos pequeños ahí que están por ahí van a tener que definir sus votos a favor del proyecto de la iniciativa o van a desaparecer. Eso les debe quedar bien claro porque va a haber un costo político para ellos si no se suman al proyecto que presenta el presidente de la República. O sea, les tiene que quedar bien claro eso. Y segundo, que tiene que venir una fuerte movilización de carácter nacional que haga posible también que en los estados ocurra lo mismo, con el propósito que las legislaturas de los estados aprueben la modificación de la Constitución en el sentido que se plantea en la iniciativa. Sí. Por lo tanto, entonces aquí tiene que realizarse una amplia movilización nacional de todas sus organizaciones sociales y de carácter popular, respaldando la iniciativa que presenta el actual gobierno de la República. Sí. Maestro, usted ya encabeza ahora al Partido Popular Socialista de México. Felicidades por ello, maestro. Sabemos que lo acaban de elegir sus compañeros. ¿Hay alguna convocatoria, sabe usted, de sindicatos, partidos, organizaciones que ya estén convocando movilizaciones? Sí, se está haciendo esa actividad. Nosotros estamos convocando para el día 30 a un foro en conjunto con muchas organizaciones en el sentido para analizar la propuesta del presidente y llamar a la movilización. Así estamos también en esa tesitura. El día 30 vamos a realizar este foro sobre energía desde un punto de vista crítico, en el sentido de que vamos a denunciar la corrupción que ocurrió durante todo el periodo neoliberal
respecto de lo que hubo en las concesiones, etcétera, ¿no? Sí. Pero propositivo en el sentido de nuestra visión por cuanto a profundizar el proceso de nacionalizaciones en el país para fortalecer nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro desarrollo nacional con bienestar. Y un llamado a la movilización popular y social. Se está dando en todo el país. Sí. Bueno, como respuesta, finalmente, Olga, una nota rapidísimo porque acaban de dar la información, ahorita hace unos cuantos minutos. Hoy en la mañana tengo entendido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, para tu pregunta de que si va o no va a pasar la reforma, parece ser que él abrió la posibilidad de que se podría hacer un análisis, un estudio y abrirlo a discusión. Dijo, no lo esencial. No cambios en lo esencial. Ya la respuesta de los partidos Revolución Institucional, Acción Nacional y del PRD y Movimiento Ciudadano es, ok, la reforma tiene que perder su esencia. Si no hay cambios en la reforma, simple y sencillamente no va a pasar. Porque esa es la respuesta que ya le están dando al presidente. Sí, porque López Obrador dijo, si puede haber cambios, pero sin que pierda la esencia. Si no pierde su esencia, no hay cambio. No la vamos a aprobar nosotros, el bloque de la oposición, que dicen que son oposición, y porque dicen, no queremos regresar al pasado, queremos ver hacia el futuro. Así que, y siguen con sus engaños de que es una estatización, que ya no va a haber inversión, las mentiras. La gente ya sabe ahora con toda precisión que se amafiaron, maestro, para encarecernos las tarifas a nosotros, mientras que ellos se cobran lo menos posible y hacen negocio con el subsidio que les da la Comisión Federal de Electricidad. A usted, a nosotros, nos cuesta casi 6 pesos el kilowatt hora, mientras que a las grandes empresas, la que me ponga Bimbo y los Oxxos, les cobran 1.40. Y además, el dato que no lo mencionamos, pero va rapidísimo, no me hagan la seña todavía, el maestro, los permisos que les dieron para producir, para ser autosuficientes, les dieron permisos a 237 empresas particulares y resulta que hay 77,500 usuarios a los que ya les están vendiendo ellos la energía. O sea, hay un robadero por todos lados. Así es que yo creo, como usted, maestro, que conforme la gente está más informada, más apoyará esta reforma de López Obrador. Y ahora sí que vamos a ver de qué puedo salir más correas, como empezamos el programa, porque tiene que darse este apoyo y esta movilización social, maestro. Les vamos a ganar. Ellos, la oposición, la oposición al proyecto nacional patriótico, están en su papel, ¿verdad? Van a querer negociar para bajarle el filo, pero este proceso no están entendiendo lo que ocurre en el país, están desfasados. O bueno, sí lo están entendiendo, por eso se oponen a este proceso, pero están desfasados del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Santos Urbina. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de reanudar estos diálogos contigo. Esperamos que tengamos de nueva cuenta la oportunidad dentro de poco de plantear contigo algunos temas y que pues tus comentarios aquí son siempre muy bienvenidos y muy bien apreciados. Muchas gracias, Santos. Gracias, muy amable. Te prometemos, maestro, que sea más breve la próxima. Vamos teniendo No hay problema. Está bien, Javier. Gracias. Gracias. Amable. Hasta luego. Bueno, amigos y amigas, pues con esto terminamos nuestras emisiones porque quiero tener el programa para la 1 o 2 de la tarde. No, hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Descansen. Y muy buen fin de semana, Muy buen fin de semana. Ahora sí, 4B. 4B. Hasta luego. Hasta pronto. 4B. La 4 va.